Me dicen amén cuando ya tengan allí en su Biblia, en su móvil, en su celular, en su tablet, donde quiera. Usted tenga la palabra del Señor, me dice amén cuando tenga ya el texto para entonces yo poder leer. Y les invito a ponernos en pie todos para reverenciar la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 8. Cuando yo tenga ya el texto, pues se puede poner en pie para leer, para yo leer la palabra y así reverenciar y pedirle al Señor en esta mañana que Él pueda darnos entendimiento, sabiduría, para no solamente poder entender, sino también después para poder obedecerla. ¿Ya? Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos delante de ti, Señor, porque queremos escuchar tu voz. Queremos que tú, Señor, puedas traer tu palabra, poder tener ese entendimiento bíblico, ese entendimiento que necesitamos como iglesia, como cristianos, para poder, Señor, ser sal y ser luz en nuestra sociedad. Te ruego que tú me capacites a mí, que quites toda palabra que pueda traer confusión, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en mi vida, yo ser un canal de bendición en este lugar. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? El título del tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana se llama Una perspectiva bíblica sobre la labor de la iglesia, el cristiano y el gobierno en la sociedad. Voy a repetir, una perspectiva bíblica sobre la labor de la iglesia, el cristiano y el gobierno en la sociedad. Y pudiéramos empezar preguntándonos cómo la iglesia como institución y el cristiano como individuo pueden relacionarse con la política y el Estado. Hay mucho desconocimiento en la iglesia local sobre este tema tan importante. En la mayoría de los casos, la razón principal es la falta de conocimiento e interés por este tipo de asuntos. Es decir, nos concentramos en cosas tan importantes como orar, leer la Biblia, poder enseñar la palabra, pero hay aspectos importantes que están pasando y que suceden a nuestro alrededor y muchas veces tú y yo no tenemos la percepción o el conocimiento acerca de cuál debe ser nuestra posición, o más triste aún, no tenemos interés por lo que pasa fuera de este lugar. Primero, me gustaría definir algunos conceptos básicos que necesitamos entender. En cuanto al gobierno, desde la perspectiva secular, la palabra gobierno proviene del vocablo griego gubernao, que significa pilotar un barco o capitán de un barco, refiriéndose en ese sentido a ejercer el control y la dirección sobre algo. Se ha pensado que la idea de un gobierno ha surgido de la necesidad del hombre de realizar tratos mutuos y ayudas para proteger los intereses civiles de cada uno. Esto a través del establecimiento de una estructura ordenada que haga posible
la existencia de cada uno. Desde una perspectiva bíblica, el gobierno ha sido ordenado e instituido por Dios como un acto de gracia divina. Por eso cuando leemos Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El concepto de gobierno es de origen divino. Dios nos brinda un gobierno como un acto de gracia para que la continuidad de la vida sea posible. El gobierno es instituido y aprobado por Dios. La necesidad de un gobierno vino por causa de la caída del hombre. Así que cuando estemos viendo las noticias, estemos sentados frente al televisor o escuchando la radio y estén hablando de este tema, pues a nosotros los cristianos también nos debe interesar este tema, porque aun cuando estén hablando de personas que no le estén haciendo bien, a nosotros como cristianos nos interesa el tema, porque simplemente ese lugar ha sido idea de Dios para servir a Dios y al pueblo. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. San Agustín, un padre de la iglesia, dijo: el gobierno existe como un mal necesario, como algo que pasa después de la caída en pecado. El gobierno existe en primera instancia debido al pecado del hombre. Si no hubiera pecado, no habría necesidad o no habría sido necesaria la creación de un gobierno de un gobierno humano, ya que la idea primordial de un gobierno desde una perspectiva teológica es ejercer restricción contra el mal. También es dar la posibilidad al hombre en su pecado de tener la oportunidad de sobrevivir. Se ha dicho que la peor forma de un gobierno no es el gobierno en sí mismo, sino más bien sería la anarquía total, donde todos hacen lo que les viene en ganas. En principio, y antes de la caída del hombre, existía una teocracia. El hombre era gobernado por Dios hasta que decidió revelarse al gobierno divino del Señor. Entonces, ¿cuál es la función del gobierno? Romanos capítulo 13, versículos de 3 al 4, la propia palabra del Señor nos enseña: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Los que gobiernan tienen la responsabilidad de hacerlo con rectitud. La responsabilidad de los que son gobernados es ser obedientes a las autoridades, a menos que ellas se opongan de manera frontal a la palabra de Dios. Los cristianos estamos llamados, como en el primer siglo, a ser testigos activos de la verdad. En este tiempo en Cuba se llevó a una constitución, a aprobar una constitución, que realmente el propio gobierno fue quien llevó esto a la agenda del pueblo, no fue iniciativa del pueblo, sino el propio gobierno ha querido de alguna manera tener una constitución que se parezca a lo que está sucediendo o lo que se está viviendo en nuestra nación. Algunos cristianos, o muchos cristianos, sobre todo, no tantos pastores como hubiéramos querido, se pronunciaron en contra, porque una de las cosas que se ha querido y se va a implementar, porque al final se aprobó, es la ideología de género. Así que la iglesia en gran parte comenzó a levantarse. Empezamos nosotros una campaña que se llamó y se llama Cuba por mi familia. Empezamos en la casa, empezamos a ver cómo nunca habíamos hecho una campaña. De alguna manera, cuando empezamos sabíamos que estábamos levantándonos en contra del deseo y de la voluntad del gobierno, pero aún así, teniendo el entendimiento de lo que enseña la palabra del Señor, decidimos hacerlo. Así que otros pastores en el oriente, en el occidente del país también, se levantaron en contra
de la Constitución que se quería aprobar y que el propio gobierno con mucha insistencia quiso, fue en bien agresivo en los medios de comunicación para que se aprobara el sí. El pueblo, que mucho del pueblo no tiene ese entendimiento de qué es bueno o qué es malo, pero que sí la iglesia, que es baluarte de la verdad, no solamente para proclamarla, sino también para defenderla. Cuando el pueblo, de alguna manera, tal vez el pueblo, las personas que no tienen entendimiento, tal vez no entiendan o no hayan entendido, en el caso de Cuba, los problemas que puede traer una constitución, algo que se ponga por ley en cuanto a la ideología de género, solamente por poner un ejemplo. Hay muchos ejemplos de esa nueva constitución que pronto en el mes de abril va a comenzar a ser ejercida, ya que ganó el sí. Muchos no entienden las consecuencias negativas que esto puede traer para las nuevas generaciones. Así que como cristianos nos levantamos no solamente para anunciar la verdad, sino para defender la verdad. Usted no solamente como cristiano tiene la responsabilidad de hablar la verdad de Dios, sino defenderla. Entonces comenzamos esta campaña Cuba por mi familia, y inclusive muchos comenzamos a publicar el medio que tenía yo en ese caso, Facebook. Comencé a publicar todo lo que Dios me estaba dando, todo lo bíblico que Dios me estaba dando, y de alguna manera esta conferencia es parte de algo que hicimos para que la gente entendiera qué debía hacer y qué no debía hacer, si tenía que votar que sí o tenía que votar que no. Nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de defender la verdad del Señor. Usted no se puede quedar callado cuando la mentira reina. Claro, esto tiene un costo muy alto, porque en el caso de una constitución, que es algo tan importante, lo que se está decidiendo entre el sí y el no es quién va a gobernar esa nación, en el caso de Cuba. Y usted sabe que detrás de los gobernantes hay entidades espirituales que quieren gobernar nuestra nación, en el caso de Cuba, hablando. Así que, si usted va a Cuba, no sé si ha ido a Cuba, hay un nivel muy grande de homosexualidad, hay un nivel muy grande de brujería. Así que de alguna manera se está o se va a patentizar, se va a legalizar lo malo en nuestra nación. ¿Por qué? Porque mucha gente, cristianas, no tuvieron el valor de defender la verdad del evangelio y pararse delante del gobierno y decirle: ustedes están ahí para servir al Señor, y si no sirven al Señor, tienen que irse de ese lugar. Como falta de valor, porque no queremos meternos en problemas, ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, las naciones de nosotros muchas veces van a la deriva, no porque Dios quiera que vayan a la deriva, sino porque la iglesia muchas veces no hace lo que tiene que hacer. Los cristianos estamos llamados, como en el primer siglo, a ser testigos activos de la verdad, a promover la rectitud, a convocar a la justicia y el orden, a luchar contra la corrupción. Y bueno, si uno dice en Cuba, voy a hablar de mi contexto, de que usted es una persona que se ha metido ahora a defender los derechos humanos, eso le puede costar a usted muy caro. Muy caro. Pero ¿quién debería defender los derechos humanos? ¿Quién tiene el entendimiento para defender los derechos humanos? Los cristianos, que tenemos el entendimiento de la palabra del Señor, que conocemos lo justo, lo bueno, que conocemos los principios cristianos, para que no solamente pueda estos principios vivir en lo individual, en el hogar, sino también en la sociedad. Así que es importante que nosotros como cristianos podamos de alguna manera promover el orden, promover la justicia social, promover los derechos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra del Señor, y la palabra del Señor es el manual por el cual nosotros debemos regir nuestra vida, y también la sociedad debe de alguna manera ser guiada por la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que ser activos de la verdad? Tenemos que promover la rectitud. ¿Por qué tenemos que convocar a la justicia y el orden? ¿Por qué tenemos que luchar contra la corrupción? Porque sencillamente hemos sido llamados por Dios para marcar la diferencia.
recordando cada día las palabras de Jesús cuando afirmó: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. No obstante, a pesar de las directrices dadas por el Señor en su palabra a los gobernantes para guiar de una manera correcta y eficaz a las naciones, en la inmensa mayoría de los casos han determinado hacer todo lo contrario. Miren el nivel de temor que hay en Cuba y de intimidación, que cuando yo ponía las cosas en Facebook, habían gente que después nos veíamos en la casa o en algún lugar y bajitos me decían: estoy de acuerdo contigo en todo lo que estás poniendo, pero yo no voy a ponerle like a lo que pusiste. Otros por Messenger me ponían: estás tomando una actitud muy valiente. Entonces sí, sirvió de alguna manera para orientar a la gente, pero aún el temor era tan grande que nadie quería verse involucrado con la publicación mía en cuanto a lo que enseña la palabra acerca del tema. Con una simple mirada a lo que ocurre actualmente en el mundo, podemos ver cómo imperan la mentira de nuestros gobernantes y líderes nacionales. Esto no se trata, con el respeto de todos aquí, no se trata de la izquierda o la derecha. Se trata de obedecer la palabra. Se trata de que la palabra se cumpla no solamente en mi vida, en mi casa, sino también en la sociedad. La demagogia que se vive hoy en día es la manipulación de la opinión y la conducta de la gente por medio de halagos, engaños o falsas promesas, principalmente con fines políticos. Y los gobernantes muchas veces llegan al poder prometiendo cosas que después no van a cumplir. Y la gente le sigue creyendo. Pero quiero decirles algo. Ustedes, los medios de comunicación, no le sirven al pueblo, no le sirven a la nación, sirven a otros intereses. No estoy diciendo nada que sea nuevo. Por eso necesitamos que hayan cristianos llamados a los medios de comunicación para que proclamen y defiendan la verdad de la palabra del Señor en lo social. Puede ser que haya alguien en esta mañana que Dios le esté llamando a ser baluarte de la verdad en algún medio de comunicación. Y es importante tu opinión. Es importante que tú puedas interpretar la palabra del Señor y contextualizarla a estos tiempos, porque hay gente que necesita ser orientada. Y si está pasando esto en nuestros gobiernos es porque la iglesia ha abandonado la sociedad para retirarse entre cuatro paredes para orar y leer la Biblia, que es muy bueno, pero nos falta poder aplicar lo que aprendemos aquí, allá afuera. Entonces, yo le he dicho: Señor, yo quiero en este tiempo poder comunicar tu verdad de alguna manera, de una manera escrita o enseñada. Entonces, lo que tengo en mi mano, que es Facebook, y entonces uso mi página para poder enseñar, mostrar lo que Dios me está mostrando para este tiempo. Pero tú también eres. Los medios de comunicación, los medios de comunicación, Facebook no es malo. Nosotros somos los que determinamos qué uso le vamos a dar a los medios de comunicación, y podemos nosotros usar los medios de comunicación para hablar la verdad de Dios, para que la gente pueda ser orientada, porque ese es tu papel como cristiano. También vemos en nuestros gobiernos burocracia, un papeleo para todo. Usted va a hacer un papeleo en Cuba y eso es una locura, porque usted se puede meter días y días y días y días para resolver algo. ¿Por qué? Porque está diseñado de esa manera para que en lo que está pasando en lo espiritual y a la vez en lo físico no hayan cambios. Es decir, a los gobiernos no les interesan los cambios, les interesa que todo permanezca igual. ¿Por qué? Porque detrás de ellos hay una entidad o varias entidades espirituales. Y cuando usted proclama la verdad, eso tiene un efecto en lo espiritual. Le voy a poner un ejemplo que siempre pongo. Bueno, cuando
voy a poner este ejemplo. Jesús va al cementerio y le habla le saca a los demonios. ¿A quién? A un endemoniado, que el hombre estaba hasta desnudo en ese lugar, vivía en las tumbas. Los demonios van ¿para dónde? Para un hato de cerdo. ¿Qué hacen los dueños del hato de cerdo? Van al pueblo para decirle a la gente lo que Jesús había hecho. Cuando la gente viene a felicitar a Jesús y decirle, wow, queremos que vayas al pueblo y comiences a quitar a los demonios a todo el mundo. ¿Eso fue lo que pasó? No, ¿qué hicieron? Le diremos a Jesús, tienes que irte de este lugar. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender? El enemigo no quiere que sucedan cambios, porque cuando la iglesia se levanta para predicar y para defender la verdad, en lo espiritual va a haber cambios. Y cuando hay cambios en lo espiritual, cuando tú haces algo bueno, el enemigo se va a levantar. Pero eso no importa, él está derrotado. Él está gimiendo de dolor. Pero la iglesia tiene que cumplir la verdad, tiene que cumplir el propósito por el cual nosotros estamos aquí, que es ser luz y ser sal. La gente necesita conocer al Señor. Si usted quiere hablar de corrupción, está buscando en internet, usted pone en internet, en Google, Transparencia por Colombia, usted se va a dar cuenta ahí de todo, ahí están todos los datos, inclusive estaba leyendo que hay datos que no aparecen. Por lo menos ustedes tienen esa página, nosotros no tenemos ni página, porque muchas veces los gobiernos quieren ocultar la propia corrupción que tienen ellos porque quieren mantenerse en el poder. Por supuesto, cuando hay un mal gobierno, surge la anarquía, cada cual hace lo que bien le parece, y todo esto muchas veces termina en una tiranía como la que están viviendo muchos países de nosotros hermanos. Entonces, al notar esta lamentable realidad, surge una pregunta elemental. ¿Puede el cristiano involucrarse en desobediencia civil? Es una pregunta como capciosa, pero no lo es. ¿Puede el cristiano involucrarse en desobediencia civil? En todo tiempo debemos procurar hacer lo correcto delante de Dios. Pero, en caso de que el magistrado civil nos pida hacer algo en contra de lo que Dios nos demanda que hagamos, entonces sí nos tocaría desobedecer. Cuando los discípulos estaban comenzando el ministerio, en Hechos capítulo 4, versículos del 18 al 20, dice, llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Te voy a decir una cosa que no es. ¿Sabe qué es lo que más le molesta al diablo? Que tú prediques y enseñes sobre Jesús. Y los cristianos, estos primeros cristianos, están enseñando y predicando sobre Jesús. Y entonces ellos, por causa de la predicación y la enseñanza, no recibieron ningún tipo de halago. Le voy a decir lo que recibieron. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y le voy a decir por qué la iglesia muchas veces no está tomando el lugar que tiene que tomar. Porque la iglesia muchas veces está viviendo fuera del contexto. Yo quiero que tú entiendas esto. Esta gente estaba hablando de lo que habían visto y oído. Muchas veces nosotros no tenemos nada que hablar porque nuestra propia vida cristiana carece de ver y escuchar al Señor. Y si nosotros estuviéramos viviendo al Señor y estuviéramos escuchando al Señor, la iglesia tuviera más impacto en la sociedad y de alguna manera se reduciría aún más la corrupción que hay. No tendríamos que estar quejándonos tanto y orar tanto para que Dios resuelva los problemas. Es que Dios nos ha dado la encomienda de poder ser sal y ser luz, no solamente en la iglesia, no solamente en el hogar, no solamente individualmente, sino también socialmente. Pertenecemos a este mundo. ¿Tú sabías eso? Tú perteneces a este mundo. Tú necesitas comer, necesitas vestirte, necesitas recrearte. Eso también es importante y sagrado para el Señor. ¿Ok?
¿Ok? Y hay un ejemplo que quiero poner, que es cuando David le pide algo al general Joab, perdón. Dice el primero de Crónicas, capítulo 2, versículo 11. Primero de Crónicas, capítulo 21, capítulo 21, versículo 1. Pero antes quiero decir algo. O mejor, vamos a leer la palabra. Y después yo voy a... Primero de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 7. Lo pueden anotar ahí, no tiene por qué. Dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo, y contad a Israel desde Beerseba hasta Dan y traerme el resultado que yo sepa el número de ellos. Es decir, David está siendo incitado por el propio diablo a hacer un censo del pueblo. ¿Por qué? Porque para David era importante saber cuánta gente él tenía involucrada y comprometida en la guerra, y de esta manera él podía enorgullecerse del ejército que él tenía. Pero su general, Joab, entendió que esto que estaba proponiendo a David no era bueno. Entonces dice, pero Joab dijo, añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto mi Señor? No tiene sentido. ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén, y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo, y en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada, y en Judá habían 470.000 hombres que sacaban espada, pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. También el censo desagradó a Dios y hirió a Israel. ¿Qué pasó con Joab? Joab dijo, llegó un momento que Joab trató de convencer al rey de que lo que estaba haciendo no era bueno, que Dios podía castigar la decisión de David. Pero David se impuso al criterio de Joab. ¿Qué hizo Joab? Obedeció a David, pero no hizo un censo total, porque Joab sabía que si hacía un censo total y le entregaba toda la información a David, iba a caer un mal sobre todo Israel. ¿Qué principios o qué principio básico podemos aprender? Debemos obedecer a los magistrados civiles y a las autoridades, en tanto el magistrado civil no nos ordene hacer algo que Dios prohíba, o simplemente que nos prohíba hacer algo que Dios nos manda. Ahora le voy a explicar algo más. ¿Quién representaba a David en la esfera de la sociedad? ¿A quién representaba a David? Al gobierno. ¿Quién representaba a Joab? Al ejército. Entonces Joab entendía que estaba ahí para servir ¿a quién? A Dios y a su prójimo. Y David tenía que tener el entendimiento que él tenía que servir a Dios y a su prójimo, porque estaban ahí para servicio, para servir. ¿Tiene entendimiento esto de lo que estamos hablando? Ahora, les voy a decir algo que pasa muchas veces en la práctica. El gobierno sabe el poder que tiene la iglesia. Por eso muchas veces los que se quieren promocionar, autopromocionar, van a la iglesia buscando votos. El gobierno sabe, ya sea gobierno de izquierda o ya sea gobierno de derecha. Y luego así que es lo que pasa en la práctica. Lo que pasa en la práctica es que el gobierno trata de comprar el corazón de la iglesia con chantaje. ¿Cómo? Bueno, como ellos tienen muchas veces todo el poder y la iglesia necesita ciertos recursos para hacer el ministerio, y muchas veces la iglesia tiene el corazón en los recursos y no en la obra del Espíritu Santo, y entonces la iglesia, entonces el gobierno viene y le dice a la iglesia,